Los sauditas tienen una gran relación histórica con sus caballos. Hace cientos de años los utilizaban para batallas, pero desde hace aproximadamente 60 años han experimentado con las carreras de pura sangre. Y lo que comenzó como una rivalidad competitiva entre príncipe a príncipe, hoy día es una hípica de alta calidad. El Reino de Arabia Saudita no ha escatimado en gastos ni esfuerzos para lograr encaminar la hípica local a una de calidad mundial. Los invito a conocer el hipódromo King Abdulaziz. Mi nombre es Alberto Rodríguez y hace 10 años comencé en el hipismo. Ahora viajo el mundo conociendo los distintos hipódromos existentes. Acompáñame en esta aventura llamada Hipódromos. Si la hípica es conocida como el deporte de reyes, entonces en Riyadh, Arabia Saudita, sería el reino en su máxima expresión. La ciudad alberga la carrera de caballos más rica del mundo, el Saudi Cup, con premio de $20 millones, y es el motor que impulsa al reino hacia convertirse en uno de los líderes en el escenario mundial del deporte hípico. El hipódromo King Abdulaziz está localizado en Al-Janadrila, al noreste de la ciudad de Riyadh, capital de Arabia Saudita. El mismo lleva su nombre en honor al fundador del Reino de Arabia Saudita, el rey Abdulaziz, quien sostuvo grandes batallas a caballo y gustaba presenciar competencias entre ejemplares a modo de pasatiempo. El hipódromo King Abdulaziz abrió sus puertas en enero del 2002. Se celebran carreras de septiembre a abril, ya que en verano la temporada se corre en la ciudad de Taif, en el hipódromo King Khaled, donde el clima es más favorable para correr durante esos meses. La acción hípica en Riyadh es viernes y sábado, comenzando desde las 2 de la tarde. Durante una jornada regular de actividad hípica se celebran aproximadamente 11 carreras, y cada una con capacidad para hasta 20 ejemplares. Tiene una pista principal de arena con un óvalo de 2.000 metros de longitud, con 2 chutes de 500 metros, y la nueva pista de grama es de 1.800 metros de longitud, con chutes de 438 metros. Para evitar que se sobrecompacte, la pista de arena del hipódromo King Abdulaziz se compone de materiales orgánicos y la arena más fina en Arabia Saudita. La hermosa pista de grama es el mayor reto de este hipódromo ubicado en el medio del desierto. Por los cambios de clima y temperatura, para poder mantenerla en óptimas condiciones, tiene un sistema de riego en la superficie y subterráneo para poder mantenerla bien hidratada a todas horas. La estructura física del hipódromo está dividida en 4 plantas con tan solo una disponible para el público. La primera es un sótano donde se encuentran varias oficinas administrativas y también el cuarto para jinetes. El segundo nivel es la planta principal y a la que tienen acceso los aficionados hípicos. Ahí encuentras exhibiciones históricas de la hípica del país, 2 restaurantes en cada extremo del hipódromo, y un área de asientos por reservación llamada Race Lounge en el centro del edificio. El tercer y cuarto nivel tienen acceso restringido, ya que son reservados para la realeza o invitados especiales. El tercer nivel cuenta con varios salones muy acogedores y restaurantes finos para los invitados. Al centro se encuentra el Royal Lounge, donde el príncipe de Arabia Saudita con sus invitados van a presenciar las carreras. En el cuarto nivel hay varias Royal Suites, muy acogedoras para los príncipes que hayan separado previamente. En ambos pisos, sus suites tienen balcones para también disfrutar de las carreras cómodamente al aire libre. Frente a las gradas está el círculo de paseo, área de repeso, cabina de transmisión de televisión y el llamado círculo de ganadores. En la esquina izquierda del hipódromo hay varias suites para reservar a nivel de la pista y el restaurante Taquía con mesas y gazebos también a nivel de la pista. En la esquina derecha del hipódromo están ubicados varios kioscos con comida y bebidas tradicionales del país. Pues voy a probar esto aquí, vamos a ver cómo sabe. A mí me encanta comer, ¿qué sabe? Dulce, bien bueno. Can I take this one home? Yes. Yeah, no problem. Sabe
es espectacular. Voy a seguir probando. Toda la tarde hípica se pasa sumamente tranquila, con buena seguridad y un buen ambiente para aquellos que visitan el hipódromo. Y aquí en el hipódromo King Abdulaziz cae la noche, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque todo está bien iluminado. Y no tan solo la pista, que está prácticamente de día, sino todas las áreas comunes donde la gente puede compartir. Hay calefacción para cuando hace frío. Está perfectamente iluminado, no hay ningún problema. Siéntate cómodo, para atrás, pide un café árabe y disfruta de las carreras. Si algún día planificas visitarlo, recuerda respetar las exigencias culturales, ya que la cultura del país es una bien conservadora. Cae la noche aquí en el hipódromo King Abdulaziz y decimos ya adiós. Espero que hayan disfrutado este episodio de Hipódromos y lamentamos que no le hayamos podido enseñar muchas otras cosas que tiene estas facilidades, pero por situaciones culturales respetamos que hay unas áreas en las cuales no se puede filmar. Aún así, le dimos lo más que pudimos enseñarle en este episodio y espero que lo hayan disfrutado. Esto es todo por hoy. Nos vemos.